Bueno, el día de hoy se dio una noticia en el sentido de que la agencia calificadora Fitch Ratings revisó la perspectiva de la calificación de México en torno a este asunto del financiamiento. La calificación de México de estable pasó de estable a negativa, citando las proyecciones bajistas por el crecimiento de México, la deuda pública y presiones inflacionarias por la depreciación de nuestra moneda. Además, señaló la agencia que la victoria de Donald Trump incrementó la incertidumbre económica y la volatilidad de precios de los activos. Estas fueron las razones que esgrimió y que dio esta agencia para degradar la perspectiva de nuestra calificación. Y para hablar de este tema, directamente vamos a hacer contacto y le agradecemos mucho que tome esta llamada para nuestro auditorio a la subsecretaria de Hacienda, Vanessa Rubio. Vanessa, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Mucho gusto de saludarte, Paco, y desde luego a través tuyo a tu auditorio. Gracias, Vanessa. Pues, ¿qué lectura le damos a esta calificación? Yo recuerdo que es, digamos, ya la tercera de las agencias que están tomando esta decisión y no pasó nada con las otras. Sí, mira, la verdad, Paco, es importante destacar que una cosa es la calificación, claro, que por cierto nos la ratificaron. Esa es una noticia importante. O sea, sí, Fitch el día de hoy ratifica la calificación a México. Triple B más, ¿no? Es correcto, triple B más. Y por el otro lado da esta perspectiva, este cambio de perspectiva, que depende mucho de factores externos y algunos, en efecto, internos que estamos atendiendo y vamos por buen camino. Los factores externos, fundamentalmente, y si uno lee la nota de Fitch, pues básicamente le dedica la mitad de la misma a hablar de la relación México-Estados Unidos y de el tema de que el resultado electoral pues plantea una serie de retos, una serie de incertidumbres que están afectando, digamos, a México, de menos en la coyuntura. Una vez que se resuelvan, ya la historia será distinta. Ahí lo que nosotros estamos seguros es que lograremos una buena interlocución, una interlocución que implique un diálogo positivo y propositivo con el gobierno entrante de Estados Unidos, porque al final del día, Paco, como tú lo sabes, hemos logrado crear una zona que es benéfica para Estados Unidos y para México, que crea empleos en México y en Estados Unidos, que genera inversión en los dos países. Entonces, este es un tema importante a tratar, desde luego, con el nuevo gobierno una vez que entren en funciones. Pero por el otro lado, yo te diría, Paco, estamos haciendo la tarea. Claro. ¿Y qué es hacer la tarea? Pues estamos, justamente pasamos el paquete 2017, que trae un presupuesto, digamos, recortado, muy recortado por parte del gobierno, que nos regresa a una trayectoria descendiente de la deuda, que implica la consolidación fiscal, la disminución del déficit. Estamos contando con un superávit primario de 0.4% del PIB, que es el primero desde 2008. Tenemos también la inflación baja y estable, contamos con un esquema de coberturas petroleras y destacar que hemos estado abocados y le meteremos todavía mucha más velocidad al tema de la instrumentación de las reformas. Ya tuvimos los resultados de la reforma en telecomunicaciones, con la transición digital, con la red compartida, que implica un monto importante de inversiones en México, y no se diga esta semana, Paco, con el éxito rotundo, claro, de el primer farm out de Pemex, los otros 8 licitaciones, y al día siguiente Pemex sale al mercado en lo que fue su colocación mejor a nivel histórico. Entonces, estamos haciendo la tarea. Yo creo que esto lo que nos plantea es que vamos por buen camino, porque nos dieron esta ratificación de calificación, pero que en efecto tenemos muchos pendientes y que estamos atendiendo vía estas políticas que te estoy comentando, y sobre todo apurando las reformas estructurales que generan inversión, que generan certidumbre, que generan empleos en nuestro país. Sí, sin duda. Ahora, sin embargo, bueno, nos ponen así como que con una lupa y nos están vigilando, pero realmente eso lo hacen con todos los países del mundo, no es algo extraño. Es correcto, a eso se dedican las agencias calificadoras, a revisar, como lo dice el texto, dice su outlook, su perspectiva, ¿no? Claro. Realmente la calificación, yo como la veo, y la ratificación de la misma, es que nos están dando, digamos, este voto de confianza a México, de que nuestros fundamentos macroeconómicos están bien, de que hemos sido una economía resiliente ante el contexto internacional tan volátil y tan inestable. De hecho, hablan de esto también en el documento, hablan de nuestra diversificación de la economía, y por el otro lado, también en la parte de la perspectiva, pues es un poco más
cómo se ve más en el mediano plazo, ¿no? Y los retos que enfrentamos externos e internos. Yo he dicho mucho en esta coyuntura que tenemos un entorno internacional que se ha caracterizado por el Brexit, por bajos precios del petróleo, por menos crecimiento en el mundo, en particular en el sector industrial de Estados Unidos, con el resultado electoral en Estados Unidos, pero esos factores no los controlamos, Paco. Y al final del día lo que sí controlamos es lo que estamos haciendo, es la tarea a nivel doméstico, buenas políticas, buena trayectoria de políticas y por el otro lado la instrumentación, reitero, de las reformas estructurales. Sí, sin duda. Vanessa, ahora que tocabas el tema de la cuestión petrolera, evidentemente la perspectiva en el mediano plazo es que pudiera haber una recuperación en la tendencia. De hecho, ya se ha dado un ligero rebote de los precios internacionales después de las acciones anunciadas por la OPEP. A mí me sorprendió la noticia que por ahí circuló y en el sentido de que se estaría viendo que México redujera en 150,000 barriles su exportación de petróleo, y de hecho platiqué hace un rato con Nimi Almeida, que es una analista senior de Moody's en torno al tema de Pemex, y realmente ella me dijo, no, es que México ya no tiene por qué hacer más recortes, México ya los ha venido haciendo, forzado por la propia situación. ¿Cómo ves esto? Sí, realmente México, como lo sabemos, no es parte de esta organización de la OPEP, y por el otro lado, Pemex en particular ha presentado un plan de negocios que justamente responde a dos circunstancias. Responde a la disminución en los precios del petróleo. Tuvimos precios hace tan solo algunos meses de superiores a $100 por barril. Los estamos ahora ubicando en $42 para el presupuesto 2017. Y por el otro lado, el descenso en la plataforma, mucho por factores geológicos. Claro. Pero está haciendo frente Pemex a esto de una manera muy pragmática, con una visión que ahora enfoca a Pemex en el concepto de productividad, en las coinversiones con el sector privado, y yo creo que esta semana pues fue una muestra clara y rotunda de que el sector privado, tanto doméstico como internacional, está interesado en Pemex, está interesado en asociarse a Pemex, ven a Pemex como una empresa que puede generar márgenes de utilidad y rendimientos importantes para sus negocios, y eso pues no son más que buenas noticias para México. Son inversiones, es empleo, es cadenas productivas, porque además todos estos proyectos detonan una serie de cadenas productivas de suministro muy importantes que generan todavía más empleos en nuestro país. Entonces yo creo que Pemex está haciendo lo suyo, ya hizo recortes significativos como las grandes empresas del petróleo del mundo, porque así están obligados por las circunstancias de los precios, pero bueno, hemos sido resilientes porque el plan de negocios de Pemex se lanzó, va por buen camino, vienen más farm outs, y por el otro lado hemos sido también resilientes porque, contrario a hace 4 años que estábamos también aquí en la Secretaría de Hacienda, donde éramos mucho más dependientes en el presupuesto del petróleo, hoy día realmente ese margen se ha disminuido mucho. Ahora tenemos más ingresos tributarios producto de la reforma que compensan la caída en los precios del petróleo, y esto nos pone en una mejor posición financiera, nos da mayor margen y nos da mayor sustentabilidad en el mediano y largo plazo en lo que a finanzas públicas se refiere. Pues muy bien, Vanessa, agradecemos muchísimo la comunicación con nuestro auditorio y sobre todo, pues no hay por qué preocuparnos en torno a esta noticia. Yo creo que lo que tenemos que hacer es continuar haciendo la tarea. Tomamos nota, estamos vigilantes de las opiniones de los mercados, digamos, del contexto internacional, pero bueno, pues aquí el mundo está enfrentando un contexto internacional muy complejo, y lo que toca a México es hacer la tarea, ponernos a trabajar en unión los mexicanos, porque así es que vamos a salir adelante y vamos por buen camino. Me quedo con esa frase. Vanessa, muchísimas gracias. Gracias a ti, un abrazo. Muy amable. Igualmente es Vanessa Rubio, subsecretaria de Hacienda y Crédito Público.